días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, mediodías o lo que sea en la parte del mundo que estén en este preciso momento. Bienvenidos a esta nueva edición de Virtual Safety Car, segunda temporada, con todo lo que pasó en el Gran Premio de Canadá el fin de semana pasado, que no fueron pocas cosas por suerte. Y como mi compañero Nacho Basque sigue dando vueltas por alguna parte del mundo, no sé haciendo qué ni por dónde exactamente a estas alturas, bueno, trajimos un reemplazo, un fiel oyente de este podcast, amigo, compañero, colega, locutor, es el señor Emi Sheffer. Bienvenido, Emi, ¿cómo va? Hola Teo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme una vez más al podcast. Saben que los escucho, los admiro un montón. Le mandamos un abrazo grande a Nach, que va a andar dando vueltas ahí por el mundo. Y a todos los que están escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exactamente. Bueno, Emi estuvo el año pasado en uno de los capítulos, hoy lo volvemos a tener, porque es un Fue la pibe que le gusta... previa de Singapur. Sí, no me acordaba de ese dato, pero sabía que alguno de esos era. Bueno, es locutor, es amigo mío, como ya dije en la intro, le gusta mucho la Fórmula Uno, escucha el podcast todas las semanas, casi siempre nos está ahí dejando un comentario, así que dije, es un buen momento para llamarlo de vuelta. Gracias por invitarme. La verdad está buenísimo poder ser parte de este proyecto que tienen, que la verdad está buenísimo. La vienen rompiendo y cada vez van sumando, van sumando nuevos contenidos. El año pasado me acuerdo que todavía no tenían imagen y bueno, hoy sí, así que Es verdad. había que maquillarse hoy. Es verdad, porque empezamos a poner imagen después de que bueno, Nach justamente se había hecho otro viaje, mira, quien pudiera. Se ve que nos está dejando buenos réditos el ¿Viste? podcast. ¿Viste? Nos estamos llenando de plata y Le va bueno. bien en el podcast, se nota. A algunos les gusta demostrarlo un poquito más que a otros, pero O ya lo vas a demostrar vos también, no te preocupes. Es olvídate. cuestión de tiempo. Todavía falta, todavía falta. Pero sí, es verdad, no me acordaba de ese detalle. Pero bueno, estamos con lo que pasó el fin de semana pasado en Canadá. Porque, como decía al principio, no fueron pocas cosas. Tuvimos el mejor resultado de Franco Colapinto en lo que lleva en su corta trayectoria en la Fórmula Uno. Tuvimos también en la Fórmula 2 a Nico Barrone metiendo ahí un séptimo puesto, también sumando bastantes puntos en lo que es apenas su tercera carrera en la categoría. Entonces, primero que nada, por el lado de los argentinos, recontra felices. De hecho, Nico hasta podría haber tenido un mejor resultado si la clasificación no se hubiese dado de la manera en que se dio, porque recordemos que la clasificación en Fórmula 2 es una sola sesión de clasificación que dura media hora, donde todos los autos salen a girar a su ritmo en el momento que ellos lo deciden, pero claro, es una sola sesión, no tienen Q1, Q2 y Q3 como en la Fórmula 1. Venía muy bien, de hecho, llegó a Sí, estar venía en el segundo. segundo puesto, claro, y bueno, lamentablemente para el final de la sesión cayó algunos puestos. Sí, sí, porque hubo dos accidentes cuando faltaba nada, ponele que 10 minutos, menos de 10 minutos para que termine la sesión. Entonces eso hizo sacar banderas rojas, que tuvieran que reacomodar todo, que volvieran a salir otra vez todos los autos a pista. Y en esa última salida prácticamente todos los autos pudieron mejorar. El de Nico no, cambió mucho la pista en esos minutos en que estuvo todo frenado y realmente no terminó siendo un buen resultado. O bueno, sí, terminó siendo dentro de todo un buen resultado, Sí, fue pero beneficioso pasó para Nico. básicamente del segundo puesto al 12.º, que después, por un par de sanciones, terminó largando décimo, tanto en la sprint como en la carrera principal, porque bueno, eso también es otro dato importante. Hay una sola clasificación que sirve para la sprint y para la carrera principal. Igual. Y también hay que destacar que viene de hacer buenas carreras. Las primeras también fueron muy buenas. Y es cuestión de tiempo, me parece, con Nico, porque así ya lo hemos visto a Franco en su momento en Fórmula 2 ganando en Imola y verlo a Nico y cómo le está yendo con estas primeras carreras, tres nada más, o sea, está recién empezando. La Sí, verdad que es cuestión de tiempo para verlo bien arriba y por qué no soñar en algún momento con dos pilotos argentinos en la Fórmula 1. ojalá. No, aparte, Nico ya había metido un quinto puesto en la carrera sprint, si no recuerdo mal, fue la de Miami. La de Y, Miami, y en exactamente. la carrera de Australia, en la carrera principal de Australia, no pudo sumar puntos por un tema de, creo que había sido como
por un tema de estrategia o por el safety car que no lo ayudó, no me acuerdo muy bien cómo había sido, pero también estaba en esa carrera para sumar puntos. Después un evento así inesperado lo complicó un poco en aquella situación. Pero realmente viene teniendo muy buenas actuaciones en este inicio en la Fórmula 2, que uno por ahí pensaría que le costaría un poquito más, porque no viene haciendo la típica escalerita de karting, Fórmula 3, Fórmula 2. Él venía de los campeonatos de resistencia, que si bien sabe lo que es competir y sabe lo que es tener presión encima, bueno, manejar un monoplaza cambia mucho a la hora de conducir, la reacción que tienen los autos y demás. Entonces, realmente creo que está sorprendiendo. Igual son las primeras carreras, todavía falta bastante, tiene que ganar un poquito más de regularidad, como veníamos diciendo, pero por ahora la verdad que siento que está muy bien posicionado. Déjame decirte que es súper importantísimo además que más allá de que este es un podcast que ustedes hacen más bien de Fórmula Uno, pero también tocan el tema de Fórmula 2 y que haya un argentino, pero más allá de Nico Barrone, también lo hacían en otro momento. Es muy interesante y creo que hay muy pocas personas que tocan el tema Fórmula 2 y es una categoría súper competitiva porque son todos los autos iguales y es muy diferente a la Fórmula 1. Teniendo en cuenta que la Fórmula 1 es mucho de equipo, dinero, piloto, bueno, Fórmula 2 es mucho piloto. Y ahí está buenísimo porque justamente te demuestra quién puede llegar a estar en una competencia superior como lo es la Fórmula 1. Pero es muy competitiva la Fórmula 2 y está buenísimo que a este chico le esté yendo también, o por lo menos en las tres primeras carreras, haya tenido tan buenos resultados, teniendo en cuenta que su experiencia versus la experiencia de varios pilotos que ya están hace un par de años en la categoría de, ¿cómo es que se le dice? En los futuros La, rookies, claro, la telonera. la telonera de la máxima categoría, del circo. Entonces, hay algunos pilotos que ya están hace varios años en Fórmula 2 esperando su momento para poder subir de categoría y de repente llega Nico y le está yendo bien, le está yendo bien, está compitiendo ahí contra los mejores de la categoría. Así que es cuestión de tiempo, es cuestión de Sí, tiempo, pero se nota que tiene muñeca. sí, total. Es que es una categoría también súper competitiva por varios factores. A ver, primero porque los pilotos saben que tienen que demostrar y tienen que hacerse ver, porque realmente son muy pocos los que van a llegar en algún momento a la Fórmula 1, si es que llegan. Con Nach cada tanto hablamos, hay casos donde por más que salgan campeones, no llegan a la Fórmula 1 como, como ha pasado y lo mencionamos siempre, pobre Drugovic, que lo máximo que ha hecho son prácticas siendo piloto de reserva Tal cual. de Aston Martin, pero después jamás pudo correr una carrera, ni siquiera una quali, absolutamente nada. Entonces, tenés por ahí grandes figuras en esta clase de categorías, pero que por una cosa u otra no llegan o los suben, hacen unas pocas carreras y lo sacan del equipo. Qué sé yo, caso Duhan, por ejemplo, que hizo 6 o 7 carreras solamente en Fórmula 1 y bueno, lo tuvieron que sacar. Entonces, los pilotos de Fórmula 2 saben que no tienen muchas chances y tienen que hacer todo para demostrar, para hacerse ver, para llamar la atención de los equipos. Lo están haciendo varios también, porque esa es otra realidad. Que vos, por Joshua ejemplo, me parece que es un pilotazo que justo de él iba tendría a que hablar. tener la oportunidad muy pronto. Justo de él te estaba por hablar. Joshua Durksen lo llamaron como piloto de pruebas de Mercedes, o sea que ya está en la órbita del equipo Mercedes. Pero vos decís, Mercedes ya tiene un pibe joven que es Antonelli y tiene un piloto con mucha trayectoria como los Russell. Entonces, a Durksen, ¿a dónde lo pones? Bueno, ponele que sacas a Russell. Pero está Pero ¿te ahí. animás a estas alturas tener de referente y de piloto uno a Antonelli? Que no lo está haciendo para nada mal, ¿eh? Ojo, viene muy bien en este campeonato y ya vamos a hablar en un ratito de él porque la verdad que la volvió a romper otra vez este fin de semana. Pero no me arriesgaría en este momento a dejarlo como piloto número uno y poner otro piloto también súper joven en el segundo asiento. Eh, Decís por ahí puede hacer una tramoya medio como la que ya hicieron en su momento con Russell, que corría para Williams como a modo de preparación para el día de mañana estar en Mercedes. Sí, se puede llegar a hacer. Pero así como Durksen, también hay muchos otros pilotos llamando la atención de los principales equipos. Bueno,
Solov, que es el que venía liderando la categoría hasta el fin de semana pasado, que forma parte del equipo de la academia de Red Bull. Entonces ya sabes que es otro de los que tiene chances de estar ahí en la rotación. Es muy complicado porque hay muchos pilotos buenos, muchos dando vuelta, pero ¿cómo haces para priorizar a esos pilotos por sobre los que ya están en la categoría en caso de que ellos vayan a quedar libres en sus respectivos equipos? Por eso te decía, y volvemos al comienzo, es cuestión de tiempo, porque es muy competitiva la categoría y siempre se dice, y se está repitiendo mucho más ahora, son pocos sus asientos en la Fórmula 1. Sí, Porque podemos decir, hoy en día podemos decir son 22, ponele, vamos a decirlo con mucha fe, son 30 porque tenés los pilotos de prueba, pero es difícil, es muy difícil estar ahí y hay mucha competencia. Y eso creo que es lo bueno y es lo interesante de la categoría. La competencia y el no ver tanta diferencia, o quizás, por ejemplo, uno que quizás está muy acostumbrado a ver la Fórmula 1 empieza a ver que, ok, adelante vas a tener 6 pilotos o, o vas a tener 8 pilotos, que son 4 equipos que van a estar siempre ahí arriba y después está el resto. Y quizás tenés suerte, como pasó con Franco este fin de semana, ya vamos a hablar de eso, que quizás uno de esos 8 pilotos no le vaya tan bien y bueno, podés subir algunos puestos más. En la Fórmula 2 lo que tiene es que de repente tenés una grilla invertida y si haces bien el trabajo, de repente de estar casi abajo podés estar muy arriba o viceversa, de estar muy arriba podés estar abajo de todos y cometés errores. Entonces y además, bueno, obviamente la presión que tienen los chicos que están empezando quizás y tenés mucha presión porque también recordemos algo, no es que existe el fin de semana de la Fórmula 2. La Fórmula 2 corre los días que corre la Fórmula 1 y tenés un montón claro, de ojos encima mirándote. exacto. Sí, sí, completamente. O sea, no es una categoría totalmente aparte o desligada de lo que es la Fórmula Uno. No, no tiene su propio calendario. A ver, sí tiene su propio calendario, pero va Sí, siguiendo el mismo pero está calendario de la ligado con la Fórmula Fórmula. Uno. Exactamente. Sí o sí. Entonces sabes que en pista van a estar los jefes de los equipos de Fórmula Uno, van a estar los pilotos de Fórmula Uno viendo absolutamente todo lo que esté pasando. Y si llamás la atención para bien o para mal, lo van a ver todos. Eh, Rescato Van a esto estar que las leyendas decías también viendo la también. Fórmula 2. También, Nos como pasó el fin de semana. estuvo Fittipaldi, por ejemplo, este fin de semana. Bueno, el hijo, justamente el hijo ¿el hijo o el nieto? Sí, el hijo. El hijo de Emerson Fittipaldi está corriendo justamente en Fórmula 2, que si no me equivoco ya ¿no es la tercera Creo que es la temporada? tercera temporada, sí, Es la porque tercera corría cuando temporada que estaba está Franco también. corriendo. Sí, corría cuando estaba Franco también. No, quería retomar esto que mencionaste vos recién, que es un tema de constancia también en la carrera y de hacer las cosas bien sin cometer errores, porque más allá de que vos decís, bueno, me tengo que lucir y tengo que demostrar, bueno, una parte también de lucirte y de demostrar está en eso, en ser correcto, en manejar de la manera que corresponde. Porque, por ejemplo, este fin de semana Nico Barrone, la carrera, la verdad que largó desde la 12ª posición, perdió algunos puestos al inicio y después de a poco fue recuperando por cosas que fueron pasando, safety car, bueno, lógicamente choques y pilotos que quedan afuera, eh, el tema de armar bien la estrategia de cuándo entrar con el safety y demás. Entonces, todo eso y el hecho de que suele haber varios choques por carrera en la Fórmula 2 lo fueron llevando también a subir posiciones gradualmente y terminar en el séptimo lugar. Entonces es como una mezcla de todo. Te tenés que lucir, pero hasta cierto punto también ser correcto. Es el mixear de la mejor manera eso. Pero también hay que destacar otra cosita de Nico Barrone, A que ver, fue el punto extra que le dieron por es su vuelta verdad, por rápida. vuelta rápida. Sí, que bueno, Son ya en rápidos los Fórmula 1 no argentinos. existe. Ya en Fórmula 1 no existe, Claro, pero Fórmula 2 todavía. hasta hace 2 años existía el punto extra para aquel piloto que obtenía la vuelta rápida entre los 10 primeros puestos. Bueno, eso ya dejó de existir en la Fórmula 1. En la Fórmula 2 sigue estando. Y la verdad que lo consiguió Nico Barrone.
Y es un dato no menor, pasa que nos sale muy el argentino de adentro, pero Nico Barrone, Franco Colapinto, todo el tiempo están ahí entre los pilotos más rápidos, sacando de las vueltas más rápidas. Quizás termina la carrera y no son los que obtienen el récord. Bueno, en este caso sí, Nico Barrone lo tuvo, pero Franco Colapinto siempre está ahí entre los pilotos más rápidos de las carreras, en las últimas carreras que estuvo disputando, o quizás teniendo muy buenos tiempos, no siendo la vuelta más rápida, pero teniendo muy buenos tiempos. Eso también es como para destacar. Pero bueno, ya no sale más el orgullo de argentino, obviamente que es como para mí es todo cuestión de tiempo para que yo te lo vengo diciendo hace rato, para que se vayan dando los resultados que quizás uno espera como hincha, como fanático, con la bandera en la espalda, ¿no es cierto? Sí. Pero están ahí, teniendo en cuenta de que durante 40 años no hubo eh, grandes actuaciones, por decirlo de alguna manera, porque obviamente sí, hubo pilotos argentinos en la Fórmula 1. De hecho, hasta hace muy poco también hubo pilotos que han llegado hasta la Fórmula 2 y no han tenido su lugar, pero el tema de que estén llegando ahora y que estén con tantos nombres y apareciendo y teniendo buenos resultados, está bueno. Está bueno. Más que nada por nosotros que obviamente somos fanáticos de todos los deportes y más si está la bandera argentina, Claro, mejor tenemos que todavía. estar nosotros ahí, obviamente. Pero sí, está bueno que aparte se va generando un nombre, también va generando más adeptos a ese deporte en nuestro país, con lo bueno y con lo malo que eso conlleva, ¿no? Pero y a la larga termina favoreciendo y posicionando también a Argentina para que esté, para que vuelva a tener chances de volver a organizar un gran premio de acá a un par de años. Que de Diego, hecho estuve viendo un video que me apareció hoy en redes sociales del presidente del ACA hablando, diciendo que Argentina está en un cuarto lugar ahí entre prioridades para volver a albergar un gran premio. buenísimo. Y sí, bueno, están haciendo todas las obras en el Autódromo de Buenos Aires. Todas las obras, más todo lo que vimos de Colapinto cuando hizo el roadshow acá en Buenos Aires, de cómo se llenó de gente la Avenida del Libertador, sumado a, por supuesto, la presión que hacen los propios fanáticos o los argentinos que viven viajando a los grandes premios, que es una cosa de locos porque uno pensaría, bueno, eso porque lo estás viendo en la televisión argentina. No, es la televisación internacional que siempre enfoca alguna bandera argentina, alguna bandera que dice Colapinto o una bandera que dice el nombre de alguna provincia. O Entonces, telemétrico. claro, O vamos vamos, nene. nene. Sí, claro, literal. Siempre está la bandera argentina, el vamos, nene. Sí, bueno, más allá del chiste, siempre hay alguna bandera argentina que están enfocando. Entonces, eso también les está empezando a hacer un poquito de ruido como para ver la posibilidad, por lo menos planteárselo de acá a 2027, tal vez 2028, para que pueda llegar a volver a nuestro país la Fórmula 1. Pero bueno, dejando un poquito teorías aparte, nuestra felicitación por supuesto a Nico Barrone por ese séptimo lugar. Ahora sí pasamos a la Fórmula 1, al Gran Circo. Bueno, a lo que fue otro fin de semana de carrera, en este caso en el Gran Premio de Canadá, como bien decíamos recién, que comenzó con una práctica libre, la única práctica libre en todo el fin de semana, porque recordemos fue con formato sprint, y que fue accidentada también. Tuvimos un choque de Albon, que pobre chocó una marmota, que en paz descanse la marmota, literalmente. Después Ahora, Sí, la marmota destrozó todo el auto. sí, 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 realmente fue un choque bastante grave. Chistes aparte, fue un choque bastante grave. Después tuvimos el choque de Esteban Ocon, que ahí el marmota de Ocon destrozó el auto. Ahí no Para, fue. hay que hacer una pequeña aclaración, me parece. Quizás para el que no esté muy empapado en el tema, estamos hablando del Gran Premio de Canadá, estamos hablando de la ciudad de Montreal, estamos hablando de un circuito urbano que se monta en una isla ficticia. Y es un lugar donde justamente habitan muchas marmotas y también otro tipo de animales, pájaros, aves, bueno, hay de todo. Y justamente las marmotas tienen esa particularidad en el Gran Premio de Canadá de que se cruzan en el camino. Todo el tiempo se están cruzando en el camino. Sí, es uno de los circuitos que están atravesados por la naturaleza, porque después, no sé, tenés
En Singapur los lagartos, tenés los patos en Australia. Pasa que los patos Exacto. generalmente no se cruzan en la carrera, pero los ves ahí un costadito antes de que empiecen las sesiones. Pero sí, sí, son secuencias que vemos año tras año. Sabíamos que podía llegar a pasar alguna situación así con el tema de las marmotas, algún choque. Esta sí, fue pura casualidad y con autos yendo a 300 kilómetros por hora, la verdad es que no tenés mucho tiempo ni para vos esquivarla ni para que la marmota te esquive. Entonces, pobre Albon se la tuvo que llevar puesta y terminó destruyendo el auto. Eh, bueno, después también, Russell dio un toquecito ahí en uno de los muros, pero nada grave, por suerte. Y en esta Todo esto lo práctica estamos uno, contando porque hay muchos argentinos que no vieron la práctica libre uno. exacto, y en esta Vieron los práctica primeros uno 2000. también, Alpine encontró la manera de decepcionarnos, a mí me gusta decirlo de esa manera, Ese porque podría ser el podcast. sí, 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 Alpine encontró la manera de decepcionarnos, me gusta como título de este capítulo. Pasa que Porque uno dice, bueno, venía con un buen resultado en Miami, después de todo lo que había pasado, que parecía que la situación iba a ir cuesta arriba, porque además llegaban con mejoras en ambos autos. Y bueno, Gasly la verdad que no terminó en la mejor posición. Franco directamente no pudo siquiera dar una vuelta al circuito porque cuando lo intentó en la vuelta que estaba saliendo de no. boxes, se le rompió el auto. Básicamente dijo, A no, ver, estoy pisando el acelerador y no funciona, no no acelera. pasó por la recta principal, pero dio una vuelta. Salió de boxes y Claro, volvió a salió entrar de a boxes. boxes y dio una vuelta, pero fue una vuelta, la típica vuelta No, tranquila que haces no quiso cuando chocar recién salís contra de el muro de boxes, control. no, no vas a por todo en esa vuelta saliendo de boxes porque aparte no queda registrado el tiempo, porque no estás haciendo el trazado como corresponde. Pero claro, estaba prácticamente llegando a la recta principal, estaba por empezar a hacer la vuelta que correspondía y vio que no funcionaba. Che, estoy pisando el acelerador al máximo y no acelera. Bueno, listo, Franco, metete a boxes. Uno dijo, ojalá lo puedan solucionar para esta sesión y que pueda salir, aunque sea, a dar una vueltita, a ver de qué se trata el circuito. Si bien él ya había corrido el año pasado en Canadá y tuvo una buena actuación para lo que era el auto del año pasado, pero de todas maneras, siempre está bueno tener toda la información más fresca, sobre todo teniendo en cuenta que era la única sesión de práctica libre. Bueno, no pudo, dijeron que era un problema del motor, que hubo que cambiarle la unidad de potencia, entonces es algo positivo y a la vez no tanto porque solamente podés usar 4 motores a lo largo del año por auto. Ya después si usas un quinto te penalizan. Entonces, sí, arrancás con un motor 0 kilómetro, pero muy temprano. Sí, igual tal vez teniendo en cuenta lo que justo dijimos hace un rato, de que sabes que no sos un equipo que va a estar entre los primeros cuatro equipos, que ese es un cambio de motor por temporada, sabes que lo vas a cambiar para las últimas, para lo que va a ser el sudeste asiático, quizás podés cambiar ahí de nuevo el motor. No te va a cambiar mucho, me parece, en cuanto a puntos saliendo desde boxes. Una carrera de esas. Una de esas, aparte, son las que les gusta a Franco, así que, Claro. qué Sí. sé yo, arriesgar ahora no pasa nada. No, aparte Hay recién está comenzando la temporada y vienen relativamente bien como para hacer este cambio y que realmente surja efecto, porque es cierto lo que vos decís, por ahí para las últimas carreras, donde ya está todo más definido, donde ya tienen las posiciones, tanto en el campeonato de pilotos como en el de equipos, más establecidas, y que por ahí vos decís, bueno, cambiar el motor no haría tanto efecto con la evolución del auto que tenemos hasta ahora, bueno, es entendible. Preferible tal vez cambiarlo ahora, asegurarte algún puntito más que puedas sumar de cara a la próxima temporada y después ves. Pero sí, también es otra de las posibilidades. Así que sí, Gasly 16º en la primera práctica. Franco muy bien, fue Gal. el único piloto que no pudo dar una vuelta. O sea, vos entendés que hasta los Aston Martin lograron dar vueltas en, el, en la primera práctica. Sí, de hecho, no, te iba a decir otro. Te iba a decir Audi, pero no, Bueno, Audi, de todo le está yendo bien.
Sí, 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 sí. No, está bien. Ah, no, está bien, está bien. Me estaba confundiendo, perdón. Hablando de Aston Martin, Sí. Alonso, Fernando Alonso, el mismísimo que no quiso terminar la carrera, terminó décimo en la práctica libre uno. Bueno, eso llamó muchísimo la atención, porque fue como, Como, che, bueno, se ¿qué viene está el Fernando pasando? Alonso de 2023. Claro, vuelve. Sí, Aston Martin realmente se tiene que poner mucho las pilas con el auto y creo que lo hizo un poco para este fin de semana, todavía le falta, pero fue muy llamativo ese 10.º puesto, es verdad. Yo lo estaba viendo y fue Yo creo como, que Aston ¿qué Martin hace tiene ahí? una ¿Qué gran ventaja hicieron? esta temporada. Aston Martin tiene una gran ventaja esta temporada. ¿Cuál sería? Que entró Cadillac a la Fórmula Uno. Claro, ok. Pero, Entonces ya no sale último. pero tampoco estuvo tan mal Cadillac este fin de semana. Al contrario, hasta Bueno, Pérez dentro de todo, vamos a la partida libre uno, digamos sí, como. sí, obvio. Yo sé que Checo Pérez, yo sé que Valtteri Bottas conocen el circuito de Canadá, pero el Cadillac no lo conoce. No, claro. El Cadillac es como, ¿viste cuando decís es viernes y el cuerpo lo sabe? Bueno, el Cadillac no lo sabe. No lo sabe. Claramente. Así que bueno, después tuvimos la clasificación para Y la ahí carrera empezó. sprint. Sí, en la práctica libre uno ya empezamos a ver un poco anticipándonos lo que se iba a venir en el resto del fin de semana, que fue el primer puesto de Kimi Antonelli. Y bueno, vamos a la clasificación del sprint y a Sí, ver qué sucede aquí. la verdad, yo creo que se dio, bueno, ahí se volvió un poquito a las lógicas, a lo que tenía que pasar. Em, sí, cierto que sorprendió un poco, bueno, otra vez Gasly no pudiendo tener el mejor rendimiento posible. No nos vamos a engañar, a todos nos sorprendió Franco metiéndose en Q3, no porque dudemos de él, sino por este problema que había tenido con el auto en la primera práctica y que no pudo salir a rodar, básicamente. Entonces, era como, bueno, que salga como tenga que salir, pero que el auto por lo menos pueda funcionar. Y de repente, Y de repente, décimo puesto. funcionó. Funcionó, 10.º puesto. Eh, yo creo que un poquito ya nos vamos a tener que acostumbrar, por suerte, a verlo, no te digo siempre en Q3, pero peleando por. Yo creo que ya un poquito él le agarró la mano al auto, se estabilizó, el auto también mejoró en relación Hay a que, cómo había comenzado. Entonces creo que hay que empezar a familiarizarse un poquito con esta pelea por entrar a Q3. hay que destacar algo como información, como dato, que es que cuando Franco Colapinto pasa de Williams a Alpine, Alpine era el último equipo de la parrilla. Hoy en día Alpine es el quinto equipo, después de los cuatro que son indiscutibles, Claro. Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Después de eso está Alpine. Más allá de los resultados de Gasly, en las últimas dos carreras Colapinto estuvo arriba de Gasly. Estamos hablando de que Alpine es el quinto equipo. Entonces hay que acostumbrarse a décimo, noveno, octavo puesto, va a estar ahí. Una mala carrera puede. Y con suerte alguito más. Y algo, bueno, justamente tuvo dos gotas de suerte tuvo este fin de semana, pero hay que decir que a lo sumo 11 12 si es que, como estábamos hablando hace un rato, cambia el motor, larga último y quizás le va a costar pasar por ejemplo, a un Racing Bulls que puede llegar a andar por ahí o un Williams. Sí. Pero hay que acostumbrarse a verlo ahora a Franco y a Gasly también. P10, P9, P8, seguro. P7, P6, P5, bueno, sí, ojalá. Ojalá, Ojalá. ojalá. Y eso, a ver, es un poco algo que yo marcaba cuando Franco suma el punto en China. em, Me acuerdo que yo dije, no celebremos todavía, o sea, sí, celebremos que hizo el punto, pero tengamos en cuenta que este punto se dio porque pasó esto, lo otro, abandonó tal, tuvo un problema en el motor el otro.
ahora esas cosas van a jugar más a favor todavía. O sea, ahora estamos en un punto en el que no se va a necesitar que abandone este, que abandone el otro, que choque aquel, que el safety car no salga acá, para que Franco sume puntos. Ahora va a poder ser algo un poquito más regular. Y ahora esos detalles te pueden posicionar un poco más arriba todavía. Entonces, ahí sí se festejan. Porque ahí ahora ya cambia totalmente el panorama. ¿Es posible que el rendimiento de Colapinto esté directamente ligado con el blanqueamiento de su relación? ¿Sabes que pensaba lo mismo? ¿Sabes que pensaba lo mismo? El año pasado se habló de que tal persona, no vamos a nombrar, pero tal persona lo había mufado, tal mujer lo había Recién mufado. nombraste el país de origen. Claro, no vamos a decir quién, pero el año pasado se hablaba de que tal persona lo había mufado. Ahora se puso de novio y parece que Con repuntó. No saludo sé, secreto y todo, ¿viste? Que no es tan claro, secreto, pero se quitó la mufa de encima, básicamente. sí, yo creo que sí. Yo creo que también uno se siente más motivado en ese sentido. Sí, a ver, Todo tiene que ver con todo, Mateo. Todo tiene que ver con todo. total, total. Yo creo que entre eso, más lo de haber estado acá en el país, porque aparte fue a la par prácticamente, fue un gran subidón de energía que obviamente lo está ayudando. Pero después, como decimos, a ver, no es todo mística y no es todo anímico. También es cierto que el auto anda mejor. Sí, claramente, claramente. Hay un desarrollo de la escudería que un poco también se está viendo todo lo que el año pasado no hicieron y dijeron, vamos a guardarnos para hacer todo en 2026. Bueno, ahora sí se están viendo los resultados. No se vio mucho en Australia, ahora sí se empezaron a ver un poco en China y en las últimas dos carreras en Miami y en Canadá se empezó a ver todo ese dejar de lado 2025 para ir con todo al 2026. Sí, y lo que todavía debe faltar, además. Porque Seguramente, hace algunos seguramente. capítulos yo dije que estábamos, precisamente esto que vos mencionás, estábamos empezando a ver los resultados de haber tirado un año a la basura. Nach me la retrucó y me dijo que él siente que todavía faltan, no están al nivel que por ahí se esperaba para este año, pero que sí es cierto que se están viendo algunos resultados. Bueno, esperemos a ver qué pasa para las próximas carreras. Por lo pronto, la próxima y que va a ser un gran desafío es Mónaco, el 7 de junio, todavía falta. La semana que viene hablaremos un poquito de eso, con la previa y demás. Pero yo creo que ahí va a ser una prueba de fuego bastante importante para el Alpine, particularmente, y para Franco, sobre todo, que el año pasado fue, fue una de sus primeras carreras. Si no recuerdo mal, fue la segunda y medio con miedo, básicamente, porque veíamos cómo los tiempos que él marcaba estaban lejos en las prácticas y en la clasificación de los demás pilotos. Estaba pensando en cómo será también, que recién estabas hablando de Mónaco, cómo será la batalla entre los Mercedes luego de lo que vimos en la carrera sprint del sábado, en donde Kimi Antonelli y George Russell se dieron con todo, e incluso algo que hace rato no lo veíamos, era que se metió el señor Toto a la radio para Sí. calmar a Kimi Antonelli. Sí, porque llegaron al límite de tocarse en la competición entre ellos dos. Entonces, eso. A, a ver, Toto es alemán. Hay algo que no tenés Los, que hacer que los es chocar a tu alemanes son. compañero. Claro, los alemanes son recontra competitivos, no te dejan pasar una, pero eso fue un límite. De hecho, se hablaba un poco, se recordaba, mejor dicho, bueno, uno de los tantos toques que han tenido Rosberg con Hamilton y cómo Toto Wolff estuvo a punto de Sí, despedirlos a fue los dos justamente del en la recta equipo, de Canadá. cómo Toto estuvo a punto de despedirlos del equipo a los dos. Entonces, sabes que con Toto Wolff no se jode en esa escudería, la verdad que no te la tenés que mandar.
Y acá un poquito yo creo que pecó la inexperiencia de Kimi Antonelli. Es un chico bastante joven, que lleva un año en la Fórmula Uno, que lo viene haciendo espectacular este año, la verdad, hay que decirlo. Pero que tiene esas cosas, por ahí es demasiado lanzado, por demás. Entonces la termina pagando caro él. De hecho, tuvo el toque con Russell, tuvo un par de ocasiones, tanto en la carrera sprint como en la carrera principal, que se fue al pasto directamente, que tuvo la suerte de que le tocó hacer esto en un circuito donde tenés espacio, donde te vas al pasto sin tener el muro tan cerca, donde no es un circuito Sí, callejero que si te pasas un poquito y te volvés. chocaste y quedaste afuera. Entonces tuvo un poquito la suerte de que pasó acá, pero son cosas que no se tienen que repetir. Y no una, sino hasta dos veces le pasó, porque le pasó en las primeras vueltas luchando con Russell en ese primer puesto, diciéndole no me dejó lugar, tuvo que cortar una curva, y luego para el final le volvió a pasar lo mismo, queriendo pasar, bueno, en la primera se había tocado con Russell, en una de las últimas vueltas. No se toca con Norris, pero también tuvo que salir afuera, cortó la curva, hasta lo tuvo que dejar pasar primero a Claro, Russell y después lo tuvo que cortó el pasar pasto a Norris. y lo terminó pasando Norris. Bueno, eso en Mónaco no podés hacerlo. Claro, No podés hacerlo. básicamente terminás arriba de un barco con toda la suerte, si llegas a hacer una cosa así. Sí, como el otro Kimi. Claro, exactamente. Se fue de la carrera el muchacho y se fue a verla al yate. El que puede, puede. Y Colapinto, en la carrera sprint, estuvo a nada de los puntos. Sí, A nada de los puntos. Noveno. Recordamos que en la sprint suman puntos a partir del puesto número 8. sí. ¿Sabes qué? De la sprint no me termina de gustar el sistema de puntuación. No es que esté mal, es que por ahí soy demasiado nostálgico. Si vas a hacer que sumen del primero al octavo, hace que sumen de la misma manera que se sumaban puntos en la Fórmula Uno hace 20 años, con 10 puntos para el primero, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Básicamente. Y, ta- y tal vez un puntito extra por la vuelta rápida. Puede ser, podría ser otra de las opciones. Pero eso de darle 8 puntos al primero, 7, 6, 5, 4, 3, 2, es como... Sí, ¿qué te costaba? ¿Qué te costaba? Sí, pero... Destacar a Franco Colapinto, ¿no? Sí, Está bueno, haciendo él igual estaba un noveno. poquito molesto con toda la situación porque no había podido, no había podido sumar puntos. O sea, Pero es un montón. fíjate Merece. cómo, claro, fíjate cómo la ambición que tiene constantemente y el querer superarse y superar a los demás, que habiendo largado desde el puesto 12, eh, terminó noveno y dice, no, pero yo quería un poquito más. Tal cual. Así que, nada, para nosotros, viéndolo de afuera, recontravalorable. Es cierto que estando a un puesto del punto, y sí, te da cierta bronca. Es como cuando se Y, dice, el segundo es el primer perdedor. Bueno, acá es como, es medio algo parecido, porque estuviste ahí nomás de poder sumar. y a 2 segundos encima. Quizás, ¿cuántos eran? ¿23 vueltas o 26? 23 vueltas, sí. 23, capaz que con 30 giros lo pasaba Lindblad. O sea, Claro, es como que te quedas ahí con la bronca. Pero sí. bastante bien igual. De P13 a P8, a P9 es súper valorable y aparte ya te encamina para lo que va a ser luego de la sprint, cómo te preparás para justamente la clasificación del sábado a la tarde para la carrera del domingo. Y ahí es donde justamente se destacó realmente Franco Colapinto y creo que muchos han celebrado y han festejado ese momento que veíamos que se bajaba la bandera, que el reloj aparecía en cero en la Q2 y de repente Franco Colapinto estaba entre los primeros 10 puestos. Sí, eso realmente eh, te dejó como una sensación también de liberación por cómo venía dándose el fin de semana, que estaba siendo un poco complejo. Pero, pero sí, fue mucha alegría al ver que pudo pasar
a la Q3. Con lo justo igual, porque obviamente ahí P10, pero era, no, creo que el último que estaba corriendo que podía llegar a alcanzarlo era Bortoleto. Gasly ya sabíamos que no pasaba. Estaba Bortoleto y creo que estaba Hulkenberg o Hülkenberg. Eh, Nico y para los estaban ahí a pibes. punto, Nico, y estaba ahí a punto de, che, no, 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 está todo bien, sos buen piloto, pero no quiero que pases, no quiero que pases. Sí. Y por último segundo, creo que otro también de los que estaba por ahí era Lawson, y de repente, chao, listo, se terminó. Nadie puede pasar a Colapinto y Colapinto está en Q3. Sí. ¿Te acordás? Sí. Qué buen momento, qué buen Claro. momento. ¿Cómo se nos infla el pecho cuando pasan esas cosas? Más allá Pasa que si no te gusta la Fórmula 1. lo que pasa es que también venimos de un año y medio, sí, más o menos un año y medio, donde Sí, fueron casi todas malas. sí, Entonces, de golpe tener estos flashes así de momentos felices y hacen que la emoción sea superior todavía. Si Franco hubiese entrado a la Fórmula 1 directamente en un equipo de mitad de tabla o mejor, no estaríamos valorando estos momentos de la misma manera. tal cual. Entró el peor equipo de la parrilla Claro, el entró, año pasado. entró al peor o al segundo peor en 2024. Después pasó al que fue el peor. Y ahora Sí. está bueno, ahí mitad de tabla. Yo igual sigo con la duda de qué hubiese pasado si en vez de Sainz estaba Colapinto en Williams. Me Y quedaré jamás con lo la duda. sabremos. Jamás lo sabremos. Porque quizá a Williams le iba un poco mejor que lo que le va con Sainz. Pero no lo vamos a saber nunca, porque no pasó. Así que nos quedamos Claro, ahí con la duda. exacto. Bueno, y termina la Q3, 10.º puesto, un golazo, ya está. Ya, qué más podemos pedir? ¿Qué más ¿Que sume queremos? algún puntito en la carrera? Y yo creo que todos teníamos fe en que eso iba a pasar. No sé si esperábamos un sexto lugar, pero teníamos fe que punto iba a poder sumar Franco. Contame qué Bueno, te parece la carrera, Teo. muy buena, muy entretenida. Bueno, otra vez tuvimos el cruce entre los Mercedes ahí peleándose, Antonelli yéndose al pasto, después Russell teniendo que abandonar con muchísima bronca encima, revoleando prácticamente todo lo que podía a la pista. ¿Al final Eh, lo sancionaron por eso, por revolear el... No me sí, acuerdo creo cómo se que, llama. sí, creo que hubo una sanción, pero principalmente económica. Entiendo que no le pusieron puntos en superlicencia, cosa que por ahí podrían haber hecho tranquilamente porque es un tanto peligroso. Peligroso, claro. Estás revoleando objetos en el mismo lugar donde están pasando autos en el momento. Eh, no sé, siento que es bastante peligroso para la categoría, pero, pero finalmente no fue sancionado de esa manera. La bronca que manejaba ese hombre. Después tuvimos, bueno, un comienzo de carrera con varias estrategias diferentes, porque aparte había llovido instantes atrás. De hecho, en la carrera de Fórmula 2, eh, por momentos lloviznó, no llegó a ser una lluvia fuerte, pero lloviznó. No sé si entre medio, entre que terminó la carrera de Fórmula 2 y que empezó la de Fórmula 1, llegó a haber alguna lluvia, pero hubo equipos de Fórmula 1 que largaron directamente con neumáticos intermedios, como diciendo, che, la pista está un toque mojada, larguemos por acá. Tal es el caso de Audi, tal fue el caso también de los McLaren y No algún tenía equipo nada más que que ahora ver. no estoy recordando. Ah, y Cadillac, acá lo tengo, Cadillac, que, bueno, fueron los tres equipos que comenzaron directamente con neumáticos intermedios. Eh, y que bueno, no le terminó favoreciendo esto. Bueno, Sainz fue el otro piloto también que comenzó con intermedios. Que no le terminó favoreciendo porque básicamente la lluvia nunca llegó y la poquita agua que podía haber en pista no era suficiente como para tener que impulsar el uso de esos neumáticos. Entonces ya todos los que largaron con intermedios, listo, primera vuelta a boxes a cambiar neumáticos. Y después tuvimos bastante dividida la grilla entre los que largaron con medios y los que largaron con blandos también, que bueno, finalmente creo que la estrategia terminó favoreciendo más a los que largaron con blandos,
Eh, bueno, ahí fue otro detalle que no lo terminó de favorecer a Franco, pero que tampoco necesitaba que justo... Eso es a lo que siempre voy. Franco en esta ocasión no necesitaba que los neumáticos lo favorezcan. Obvio que hubiese sido un golazo si eso hubiese pasado, pero no estaba en esa obligación y en esa necesidad de decir, bueno, ojalá pase esto para que pueda meter algún punto. Acá los puntos ya prácticamente los tenía, era cuestión de meter una buena conducción y ya. Y fue realmente lo que hizo. Él largó con medios y veíamos que la estrategia de medios se iba estirando y se iba estirando y se iba estirando y ya iban por la vuelta 30 cuando termina saliendo el safety car que le complica, vuelta 31 creo que fue, o 32, que termina saliendo el safety car, 32 de 68, entonces pasar de un medio a un blando en ese momento de la carrera iba a ser muy jugado, por eso terminaron pasando a neumático medio, que bueno, lo ralentizó un poco más, lo alejó bastante de... ¿Quién fue que terminó por enfrente de... Hadjar fue? ¿Que terminó por adelante de Franco? Ahora se me perdió un poquito ahí el dato. Ya te confirmo. Sí, Pero Hadjar. que no lo Eh, alcanzaba nunca. claro, no lo terminó de alcanzar nunca, no era tanta la diferencia, tal vez si ponía blandos lo podía llegar a alcanzar, pero 15 obviamente segundos de diferencia tenía. claro, bajo el riesgo de que en las últimas vueltas se fuese a quedar sin neumático. Entonces, los que largaron con blandos pudieron estirar prácticamente 32 vueltas con el blando, que es muchísimo, pero en una pista que no tiene tanta degradación. Y y ya jugártela a tener que hacer 36 vueltas era algo completamente diferente. Una estrategia que quizás mm, no era como para sumar más puntos, pero sí fue conservadora, Sí, porque le permitió estar prácticamente después de que salió de boxes, corrió solo toda la carrera. Lo tenía a Hatchar adelante 15 segundos, lo tenía a Lawson atrás 20 segundos. Entonces claro. corrió prácticamente toda la carrera solo, tranquilo, con aire limpio dentro de todo y con un ritmo parejo. Sí, Y eso sí, y justamente le permitió no pelear con los de atrás ni tampoco pelear con los de adelante. Tenía para pelear con los de adelante, sí, tenía neumáticos blandos. Y capaz que sí, pero ¿por cuánto? Un Alpine peleando con un Red Bull. sí, sí, sabíamos que Era, iba a ser difícil. era raro. Yo creo que fue conservador, yo creo que fueron a buscar ese. Yo creo que fueron a buscar ese octavo puesto que obviamente se transformó en sexto, por decirlo de alguna manera, gracias a la excelsa participación de George Russell y de Lando Norris, obviamente. Sí, exactamente. Porque bueno, Gracias a el a que estos dos. provocó el safety car fue Russell en la vuelta 31, que bueno, termina abandonando y demás. Entonces, claro, a partir de ese problema que él tiene en el auto directamente, porque fue un problema del motor, simplemente ya no iba. Es como si alguien lo hubiese desenchufado, así de simple. ¿Cuántos que pasan por lo mismo? Sí, Llama mucho la sí, atención. sí, es muy llamativo, de verdad. Y en ese momento la verdad que no le cayó de la mejor manera a Franco, pero bueno, como decimos, después fue simplemente ser conservador. Ojo, porque también hay un dato importante, cuando él pone el neumático duro y sale de boxes, ahí nomás a las dos curvas tiene un toque con la pared, el neumático no llega a entrar en Sí, temperatura. agarra creo que un cargo de agua. Claro, no llega a entrar en temperatura además, lo que hace que no tenga buen agarre y se termina despistando y tocando un poco el muro, que no fue nada, por suerte, pero que si eso hubiese sido un problema mayor, yo creo que hoy estaríamos, o, tranquilamente todo el país estaría puteando de vuelta a los de Alpine porque por qué le pusieron el neumático duro cuando tranquilamente podrían haber puesto... Viste que cuando las cosas salen mal somos todos expertos conocedores del tema y sabemos qué habría pasado si. Pero bueno, en este caso, Pero dentro de bueno, todo salió bien. Hay que, también pequeño detalle.
Sí, Cuando sale que golpea contra el muro, también se le rompe un pedazo del ala delantera. sí. Y es gracioso porque hasta un poco lo termina beneficiando esa menor carga que tiene ese ala delantera. Claro. Porque uno dice, uy, Entonces, va a empezar a perder velocidad, le va a costar más no, doblar. al contrario. Claro, Le vino bien ese golpe, sí. por decirlo de alguna manera. Sí, 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 realmente llamó la atención eso también. Eh, bueno, después le pasó a Norris también, que se quedó sin potencia en el auto. Tuvo que abandonar 10 vueltas después de lo de Russell. O sea Checo que Pérez. Checo Pérez, bueno, viene siendo una temporada bastante cargada respecto a lo que es el tema motor. Y se sigue cumpliendo la profecía que había dicho Nach de que se iba a fundir por lo menos un motor por carrera o un motor por gran premio. Ya sea en carrera sprint o ya sea en carreras principales, viene pasando uno o más por fin de semana. Tendríamos que hacer el relevamiento para fin de año a ver cuántos fueron en total. Sí, 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 sí. Em, estoy pensando, por lo menos dos por carrera hubo. Y Es más, promedio sí. bueno, sí, 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 dos por carrera promedio. En algunas hasta incluso creo que en Miami hubo tres. Sí, Ahora no tengo el dato. sí, sí, sí. Pero apagan. Vienen y de repente se apagan de No la funciona, nada. Es como claro. si se estuviesen apuntando con esas cámaras de Cars usando el alinol. O sea, es como de la nada se apagan los autos y es como pierden toda la potencia y bueno, algunos por suerte hay que... Ojo, ojo, Mónaco. Porque a estos se les están apagando los autos en estas pistas y dentro de todo están buscando escapes. Claro. A Norris se le apaga justo antes de la recta larga y lo puede sacar en un lugar seguro. Y si hubo un Virtual Safety Car fue mucho, pero por alguna que otra pieza que quedó colgada por ahí, pero lo pudo sacar normal, tranquilo el auto. Ojo Mónaco, porque se van a fundir los motores en Mónaco y van a tener que bandera roja todo el tiempo. Sí, directamente. Directamente. O safety car de 8 vueltas. Porque aparte Mónaco es una pista súper corta. Sí, tal cual. Bueno, no, yo creo que no van a ir al safety car. No, van a poner directamente bandera roja y ojo que no sea cosa que se termine por tiempo, como pasó hace unos días con la Fórmula 2. Sí, es verdad. Es verdad. Simplemente porque a un auto se le apaga el motor y no tenés forma de sacarlo si se te apaga el motor. Claro, ese es el tema. Bueno, después otra de las cosas destacadas de la carrera fue la pelea Verstappen-Hamilton, que volvimos a ver a los dos Kelly. grandes peleándose. Decís, uy, qué hermosos recuerdos. Me acuerdo de haber Bueno, visto... Hamilton no se subía a un podio desde hacía un año y medio, porque Sí, Ferrari el año pasado no se subió nunca a un podio, no. salvo O sea, China claro, del ganó la sprint sprint. de China, lo único, pero sí. Pero podio no se subía hace más de un año, y creo que la última vez fue en Gran Bretaña, una carrera que gana Russell, Norris segundo, y tercero, si no me equivoco, había salido Tercero Hamilton. Hamilton. Sí, realmente me gustó volver a ver a Hamilton en un podio y me gustó volver a ver la pelea entre Verstappen y Hamilton. Sobre todo después del historial que tienen entre ellos dos, de todas las que han pasado. Y, y que realmente sea una pelea como corresponde y con sobrepaso. Porque viste que muchas veces se pelean, pero no hay chance de que se puedan pasar. Bueno, acá en una pista que es cierto, es medio complejo sobrepasar a otros autos por cómo está armado el trayecto. Se pudo y sobre el final de la carrera, vuelta 62, 63, Hamilton logró pasar a Es Verstappen y terminar ahí segundo una pelea la... de caballeros. Exactamente. Y terminó segundo la carrera, tercero Verstappen, ganador Antonelli en completa soledad aparte, porque con el abandono de No, Russell ya no hubo nadie que chicos, se le pueda acercar siquiera. es increíble lo de este chico. Sí, Bueno, es realmente una hablando de que locura. nadie se le puede acercar, hay que destacar algo de esta carrera en particular que yo por lo menos hace rato no lo veía. Antonelli primero, Sí, segundo Hamilton, tercero Verstappen, cuarto Leclerc. sí, Como siempre, estamos hablando de los mismos
equipos siempre. El quinto, que era Hatchar, que es el mismo equipo de Verstappen, terminó con una vuelta menos. Sí, es verdad. Con la pinta una vuelta menos. El quinto, sexto, una vuelta menos. A partir del 11.º, que fue Piastri, que no sumó puntos, con 2 vueltas menos. Esto Sí. Sí, es porque ya la de por sí diferencia también que saca. El Mercedes de Antonelli le sacó como 25 segundos a Hamilton. Sí, no, no, la diferencia que genera Antonelli es impresionante. Sí, sí, realmente. Y tiene el récord, ahora hay que decir lo que es un hombre de récord, es el primer piloto desde que gana la primera carrera en ganar las 4 seguidas, las 4 siguientes seguidas. Ok. Y tiene un futuro. Mirá, me parece que te sorprendí con este dato. A ver. Desde que gana la primera carrera, gana la segunda, tercera, cuarta. Es la primera vez que un piloto, desde que gana la primera carrera, gana 4 carreras seguidas. Ok. Y es un nene, recién está empezando, Sí, tiene un futuro totalmente. increíble. Es como que cuando veíamos a Hamilton recién empezando, y es como que, pará, mirá quién llegó. Ojo Hamilton, te van a sacar los récords, me parece. Puede ser tranquilamente. Hay que ver igual cómo se modifica a lo largo de este año el Mercedes, que en estos momentos está teniendo el mejor motor. Hay que ver cómo funciona esto del famoso A-Dúo que quiere hacer la Fórmula Uno para que los motores que están un paso o varios pasos por debajo del principal, bueno, tengan la posibilidad de mejorar ciertas cosas. Pero no, lo que viene haciendo Mercedes y lo que viene haciendo Antonelli es realmente una precisión impresionante. Así que sí, que no sorprenda a nadie que este chico sea el nuevo Hamilton, el nuevo Verstappen, porque tiene muchísimo futuro. Bueno, a ver, por algo le hicieron directamente saltearse la Fórmula 3, por algo ya cuando estaba en Fórmula 2 ya se sabía que el año siguiente iba a estar en Fórmula 1. O sea, eh, algo tiene, Algo definitivamente. tiene, seguro. Definitivamente. Y además, después de lo que sucedió el sábado en la carrera sprint y esa pelea con su compañero de equipo, ese toque y ese reto de Papá Toto, ok, te demuestro en la pista, la carrera es el domingo, yo voy a ir a la pista, salgo segundo, voy a dar lo mejor de mí y demuestra lo que sabe hacer y la está rompiendo toda. Claro, porque Mis es verdad respetos. que en la radio durante la sprint, cuando fue el problema con Russell, Kimi se quejaba de que Russell no le había dado espacio, que había estado mal su compañero de equipo y demás, y ahí fue cuando Toto se enojó y le dijo, ¿sabes qué? Manejá y dejá de quejarte en la radio, después hablamos. Sí, tal cual. Cuando se mete Toto es cuando al principio está todo el tiempo Pedro metiéndose y tratando de calmarlo. Ya cuando se mete Toto es, ok, cuidado, nene. Claro, Pero la rompió y en la pista, como debe ser, como corresponde. Nada de ir por escritorio. exactamente, exactamente. Así que, bueno, gran fin de semana de carrera en esta ocasión. Yo creo que bastante interesante teniendo en cuenta lo que venían siendo las carreras anteriores y ya, es cierto que la de Miami nos había gustado. Creo que esta incluso está algún puntito por encima. Eh, y me llama la atención porque son dos carreras de las que no esperaba mucho. Sí, no, tal cual, tal cual. Pero, y es más, te voy a hacer una pregunta. Yo sé igual la respuesta, no porque me la hayas dicho, sino porque la intuyo. Pero, ¿qué te gustó más? ¿La carrera principal o la carrera sprint? Uf, la principal, pero ahí, Me parejito. pareció un poco aburrida la principal, ¿qué decirte? O sea, lo único que me gusta es el puesto y los puntos de colapa. Ok, Pero está bien. después es como que yo creo que la sprint se mataron, se dieron con de todo. Es que la sprint tuvo ese condimento extra, bueno, el toquecito y las peleas en la radio, pero yo creo que la principal fue eso, pero de una manera más respetuosa. Entonces,
Eh, Fue la carrera donde se enmendaron errores, hasta cierto punto igual, pero que se corrió como se tenía que correr sin faltarle el respeto al otro, como fue la sprint, que era un caos y era un sálvese quien pueda. Sí, sí, fue muy batallada. Sí, sí, sí. Hoy escuchaba algo que me pareció buenísimo, que Toto para sus pilotos aplica lo que es algo así como la regla Verstappen. Es decir, cuando tenés a tu compañero de equipo adelante tuyo y estás batallando contra él, hace de cuenta que estás batallando contra Verstappen. Como que tratan de seguir esa lógica. En el sentido de no te va a dejar pasar, te va a dar el menor lugar posible. eh, si te lo llevas puesto, bueno, problema tuyo. Es como, me gusta esa manera de pensarlo. Está bien, creo yo que está bien pensado para dos compañeros de equipo tan habilidosos y que es la manera en que se lo tienen que plantear, porque también Verstappen tampoco te va a perdonar un error si llegara a pasar. No, tal cual, el mínimo error, sabes que fuiste Entonces, con Max. me gustó sobre todo por el nombre que utilizó, más allá de que sabemos que Toto tiene una gana de que Verstappen se ponga el traje negro, pero bueno, es punto y aparte. Y vos sabés que se lo va a poner en algún momento de su carrera. Sí, ni hablar, ni Y hablar. vos sabés quién va a ser su compañero de equipo. Y todos sabemos quién va a ser el compañero de equipo de Max cuando corra para la flecha de plata. Y bueno, pero todavía falta, Vamos a decir. todavía falta, todavía falta. Paciencia. No lo vamos a quemar. Así que bueno, próxima semana, sí, próxima semana, bien dicho, tenemos carrera en el Principado de Mónaco, circuito de Monte Carlo, viendo a ver cómo se adaptan estos nuevos autos, viendo a ver si podemos llegar a tener una carrera un poquito más interesante de lo que venían siendo estos últimos años. Por favor, que no hagan estupideces como la de tener que parar sí o sí dos veces o cosas así como pasó el año pasado que terminó haciéndola más Fue al aburrida peque, todavía. ¿Sí? totalmente sin sentido el trencito y lo declaró Sainz. Yo hice lo que se me cantó y sumé mis puntos. Literalmente, lo dijo él. Bueno, Así que, Sainz con Albon ya básicamente se burlaron de las reglas. sí, las utilizaron de la manera que se les cantó, básicamente. Así que, bueno, con paciencia y veremos cómo sale eso, pero creo que puede llegar a ser una carrera bastante buena. En teoría, Mercedes dejaría de tener cierta ventaja con el tema motor por algo que se estuvo hablando en estos días, y es que ellos habían encontrado un gris en el reglamento en cuanto al motor y eh, a la manera en que tienen de medir ciertos factores la FIA, que parece que ahora va a utilizar otra manera de medirlos, entonces eso complicaría a Mercedes y tendría que hacer algunos retoques de ultimísimo momento. Así que esperemos Vamos a a ver qué ver. sucede para esta próxima semana para la carrera de Mónaco, que es una parte de las más taquilleras, de las más que sabes que De siempre las vas más. a. Sí, bueno, ni hablar, pero sobre todo donde sabes que está todo el mundo viendo. Tal cual. O sea, es la Mucho, más, la más show. mucho más que Miami, obviamente. Miami vemos todas las estrellas, pero Mónaco es Mónaco. Sí, Es la sí, carrera más prestigiosa del año. totalmente. Ganar en Mónaco es algo completamente diferente. Así que, pero bueno, eso quedará para charlarlo la próxima semana. ¿Te quedó algo más en el tintero, Emi? ¿Algo más que quieras comentar, No, 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 opinar, lo que sea? simplemente no me quedó nada en el tintero, simplemente agradecerte a vos, a Nach, por la oportunidad y por el lugar para poder participar y jugar un ratito también a ser parte de ustedes, más allá de estar todas las semanas escuchándolos. Así que nada, súper agradecido de que me hayas invitado y poder estar aquí No, igual, diciéndoles buenos días, buenas tardes, buenas noches. igual siempre sos parte porque estás ahí a full escuchando todos los capítulos, comentás, compartís, después venís en el trabajo y me decís, no, che, pero sabés que para mí tal cosa y opinás de lo que nosotros hablábamos, así que de alguna Sí, manera sos uno más. hay algo que me da mucha bronca en Spotify que solamente te deja hacer un solo comentario. Lo hiciste y ya está, perdiste la oportunidad. Claro,
Es verdad. Por suerte está YouTube que podés hacer varios comentarios, así que nada, Tenés que ir armando el comentario a medida que vas escuchando y después mandás todo junto. tal cual, no, es desastroso. Capaz que lo escucho hasta el final y comento lo último nada más. Claro, está bien, tiene sentido igual. Bueno, Emi, gracias por venir, gracias por estar. Ahí nos están llamando del box, así que nos reencontraremos cuando se pueda, básicamente. Con vos cuando se Sí, sí. pueda y con la gente la semana que viene. En algún momento nos vamos a volver a encontrar aquí en el podcast Virtual Safety Car. Así que ya saben, nuestras redes sociales nos buscan en Instagram, @podcastvcortasc. Después nos escuchan en YouTube, YouTube Music, YouTube Video. Tenemos Spotify, tenemos Amazon Music, Apple Podcast, prácticamente cualquier plataforma. Y si no, linktr.ee/podcastvcortasc. Y ahí van a tener los links a todas las plataformas, redes sociales y demás. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Nos vemos la semana que viene con la previa del Gran Premio de Mónaco. Y a ver qué sucede. Chao, Mateo, gracias. A vos.